¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mirad dónde estamos con esta mala bestia, con este Smart Giro Crossover Dual Pro. Y hoy os vengo a decir, porque me habéis preguntado muchos ya en comentarios, que a ver cómo se deslimita este patinete, porque no hay información, es un poco tabú, la gente tiene miedo, etcétera, etcétera, ¿vale? Miedo ninguno, el patinete viene preparado para ello, siempre que se le haga un uso adecuado al terreno donde estemos, ¿vale? Pues fincas privadas, terrenos privados, zonas donde no ande gente, entre comillas, ¿vale? Yo lo he deslimitado ya muchas veces, pues bueno, por ejemplo, pues andando por aquí, o sitios que yo veo que el patinete necesita un poquito más de fuerza, en alguna subida. Estamos haciéndole hoy una ruta de off-road, luego lo enseño. Llevo ya unos 25 kilómetros y lo estoy gozando, la estoy gozando. Y bueno, lo que os digo, es un poco tabú el tema de deslimitar este patinete. Ha habido gente que me ha dicho que, incluso yo he visto vídeos, hay que abrirlo, la tapa de abajo se abre, cortando de la controladora unos cables, hay que empalmarlos, etc, ¿vale? Yo no lo sé si también se podrá hacer así, desmontándolo, como os digo, desde la controladora, los cables. A lo mejor no iba a decir que no, pero bueno, el patinete viene para hacerlo mucho más fácil desde el menú, desde la pantalla, como vienen la mayoría de los patinetes que se pueden deslimitar, ¿vale? En este caso, como os digo, este patinete viene preparado. Le damos aquí, espero que lo coja bien la cámara, la pantalla. Podemos hacerlo desde aquí, encendemos desde el menú, mantenemos aquí pulsado unos segundos y encendemos la pantalla, ¿vale? Una vez encendida la pantalla, pues ya nos dice, bueno, pues la información de los niveles. Aquí tenemos nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de fuerza, ¿vale? Vamos a dejar el 1. El patinete ahora, desde que lo tengo, tiene 125 kilómetros. De los días que llevo andando con él, que llevo 4 días, y ya os digo, pues bueno, al final, para aquí y para allá, 125 kilómetros. O sea, muy bien, me lo estoy pasando súper bien. Hoy también llevo ya unos 20 y algo kilómetros y la estoy gozando, en off-road, además. Vale, al grano. Para deslimitar este patinete a 50 kilómetros por hora, ¿qué debemos hacer y cómo se debe hacer? ¿Cómo lo hago yo? Por lo menos a mí me funciona, ¿vale? Imagino que vosotros también. En este, como os digo, Smart Giro Crossover Dual Pro. A lo mejor en otro modelo de Smart Giro también se puede hacer. No lo sé, yo os digo, en este, que es el que tengo, es el mío. Os digo, mantenemos pulsados el más y el menos a la vez. Mantenemos pulsado un segundo, ¿ya veis? Y entramos en un menú oculto. Ya veis que he pulsado un segundo, el más y el menos a la vez. Pulsamos otra vez. Aquí podemos ver la intensidad del cuadro, la iluminación, para ir de noche más iluminados. Yo lo pongo en el 1 para que no consuma tanta batería, ¿vale? Ahí bajamos la intensidad. Volvemos al siguiente, al medio. El P2, ¿veis? P02 kilómetros o millas. Podemos ponerlo si estamos en Estados Unidos o bueno, en otros países que nos marquen la velocidad en millas. Como no lo queremos, estamos en España, lo ponemos en kilómetros. Algo he movido aquí ahora. Vale, nos hemos ido del menú oculto, pulsamos otra de los dos, vale. Kilómetros, lo que os he dicho. Millas o kilómetros, vale. Otra vez al medio. El P03. Nada, esos son valores, también hay valores que yo no os recomiendo que toquéis, porque a lo mejor la liáis, ¿vale? Yo lo que no entiendo no lo toco. Entonces, otra vez pulsamos, estamos en el P03, 48, eso es para el tema de voltaje de los motores, yo no tocaría. P04, 25, también ahí no tocaría, ese valor está de fábrica, yo no lo tocaría porque tampoco sé lo que es. El P05, tampoco sé lo que es, lo dejo ahí. Vuelvo a dar al medio. El P06, tampoco sé lo que es, nos marca 10,00, tampoco lo toco. Vuelvo a dar al medio. P07, tampoco lo toco. Y ahora es donde vamos a deslimitar. Le damos otra vez el P08. ¿Veis ahí? Nos marca 0,100. Esa es la deslimitación. Yo en este patinete cuando lo traje me venía pues a lo mejor a 0,50, no me acuerdo. Yo lo puse a tope a 100, ¿vale? Lo ponéis a tope a 100, ¿veis? 99, 98, lo podéis bajar. Si lo ponéis en el P08, recordar P08 hasta el 100, ahí está el 100, ahí ya nos pillaría los 50 kilómetros por hora el patinete. Si le ponemos a 0,50, me imagino que nos pillaría pues 25 kilómetros, entiendo, ¿vale? ¿Veis? Lo bajamos a 0,50 y la velocidad punta sería
me imagino que 25, que es lo homologado en España para poder circular legalmente, ¿vale? Pero lo que os digo, en el P08, ¿vale? Acordaos, pulsamos los dos, volvemos P08, lo voy a poner al 100%, o sea, al 100, y en el 100 está deslimitado. A ver, 100, ahí estaría deslimitado. Salimos del menú, pulsando los dos, ahí estaría deslimitado. A 100 km por hora. ¿Problema que puede tener esto? Que bueno, para andar aquí no tenemos ningún problema, porque andando aquí, bueno, como os digo, no anda gente, andamos a nuestra bola, alguna subida, lo que sea, no hay ningún problema. El problema vendría si nos pararía la policía, por ejemplo, ¿vale? Bueno, yo lo que os decía, el único problema que veo aquí, si lo deslimitáis y vais a la ciudad, como os digo, si estáis aquí no hay problema, pero si vais a la ciudad y yo qué sé, tenéis la mala suerte que os paran en un control de la policía, de vuestra comunidad o donde estéis, ¿vale? Y os quieren hacer un control de velocidad, por lo que sea, para que quieren saber que está deslimitado, ahí os podéis meter en un fregado, seguramente, ¿vale? Quiero decir que el policía os va a hacer levantar la rueda de atrás, vais a acelerar al gatillo y como vea el policía que marca 50 por hora o más, ya me entendéis, os vais a meter en un problema, evidentemente, vais a tener una multa. Entonces yo aconsejo, cuando salimos de estas zonas como ahora de la montaña o donde estemos en alguna zona privada, bueno, si queremos ir a 50 por hora, oye, cada uno es responsable de su vida, que haga lo que quiera, ¿vale? Yo lo que os digo, yo lo suelo hacer y lo suelo deslimitar cuando me meto por así por montaña o zonas privadas, lo deslimito, pero en ciudad lo pongo a 25 y lo que os digo, voy legal por mi sitio para los patinetes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y si me paran en un control por lo que sea, yo puedo demostrar de que lo llevo a 25 km por hora. ¿Que el patinete se puede deslimitar? Por supuesto, por eso no te va a decir nada el policía. El policía lo que se va a fijar es que tú en el momento de que te pare, lo lleves a la velocidad homologada, ¿vale? Ya me entendéis, ¿vale? Insisto, si te levanta la rueda y te hace acelerar y tu patinete pilla más de lo legal, te va a denunciar seguramente, ¿vale? Entonces, tener en cuenta ese detalle. Pero todos los patinetes normalmente de esta potencia se pueden deslimitar, creo, ¿vale? Creo. Entonces, bueno, os acabo de enseñar cómo hacerlo desde el menú, desde la P08, meto, subo aquí, esa es la intensidad, como os he dicho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me he pasado. La P08. Ahí, la P08, ¿vale? Al 100. Yo cuando salga de aquí, como os digo, lo voy a deslimitar, lo voy a poner a 25 y si me paran, pues iré a 25. Pero cuando me meta por aquí, es lo que hay. Y luego tenemos otra función del acelerador. Que salga el patinete automáticamente. Por defecto, estos patinetes de gran potencia, de gran cilindrada, como digo yo, ¿vale? De mucho voltaje, como es este caso, 2400 vatios, vienen preparados para que tú cuando aceleres el patinete no salga. Lo voy a parar aquí. Quiero decir que tú cuando lo enciendes y aceleras, el patinete no hace nada, ¿vale? Viene preparado por defecto. Muchas marcas, este es Smart Giro, pero hay otras marcas también que no voy a dar publicidad, pero también vienen así, que tú aceleras y no sale. Necesitamos mover las dos ruedas, boom, y aceleramos y sale. Viene por seguridad, porque estos patinetes, como os digo, tienen mucha fuerza, mucha potencia, y si tú te montas en el patinete así de parado y le das, el patinete se va solo y tú te quedas para atrás al suelo. Ya os lo digo. Entonces necesitamos salir, empujarnos con la inercia y darle al acelerador. Vienen por defecto así, para que lo digo, porque nos pega mucho pico de arrancada. Aunque vayamos en el nivel 1 y solamente con un motor, este patinete te tira para atrás. Entonces, lo que os digo, por defecto viene preparado para que cuando aceleremos no hagan nada. Pero si lo queremos poner, ahora por ejemplo, vamos a ver, voy a poner el P09, ¿vale? Os he dicho que el P08 es para deslimitar la potencia. Vamos a ir al P09, 07, 08, el P09, ¿veis? Aquí está 0. Ahora acelero y no hace nada el patinete. ¿Veis? Acelero, no arranca. Pues este patinete, insisto, viene de casa, de serie, cuando lo compréis viene así, que le dais y no hace nada. Pero si lo queréis poner que salga directamente, en el P09, pongo a los dos otra vez, P09, le dais al 0, ¿veis? En el 1 no hace nada. Y si lo ponemos a 0, todo a 0, en el P09, insisto, sale. ¿Veis? Mirad cómo derrapa. ¿Veis? Cómo derrapa. Mirad cómo derrapa. Y estoy en el nivel 01, Si le pongo... Ahora le subimos al nivel 2. Con tracción trasera, No estamos con las dos ruedas, Con tracción trasera. Nivel 2. Salimos. Mirad cómo derrapa. ¡Hostia!
Mirad cómo derrapa, cómo derrapa, cómo derrapa. Y si le pongo al nivel 0.3, nivel 3, con potencia atrás, salimos. No puedo con él. Hostia, no puedo. Mirad, mirad, mirad. No puedo, no puedo. Vale, ya veis, ¿no? Y si le pongo con 2 motores, a ver, aquí, 2 motores, a ver cómo sale. No puedo agarrarlo. Con 2 motores no puedo agarrarlo. No puedo agarrarlo, chicos. Imposible. No puedo agarrarlo. Bueno, chicos, pues ya habéis visto cómo derrapa, ¿no? Es una pasada, ¿eh? O sea, es una pasada. Ahí está en el nivel 3, como os digo, y no se puede andar con el patinete, no se puede andar, ya veis. O sea, con una mano, estoy grabando con una mano. Pero mirad cómo derrapa esto, chicos, os lo pongo. Uf, se me escapa. Uf, se me escapa. Uf. Mirad la fuerza descomunal que tiene esto, Ahí está, con la tracción a las 2 ruedas, trasera y delantera. No puedo, no puedo. Es una bestia esto. Os lo prometo, chicos. Así que nada, ya habéis visto la prueba de este patinete. Os he enseñado el menú oculto de este Smart Giro Crossover Dual Pro. ¿Vale? Lo que os digo, crossover quiere decir que nos vale para todo. Es un 50-50 todoterreno. Pro, es un Pro, es una bestia. Dual, 2 motores, 1200 vatios y 1200 vatios, ¿vale? Una locura de patinete. Ya os digo, he metido ahí un poquito de no-forro, ya veis que está con barrillo, está por ahí por unos túneles también, lo he metido un poquito por charcos. Vamos, a prueba de bombas, Este patinete está a prueba de bombas, os lo prometo, es una auténtica locura. Así que nada, ya habéis aprendido el menú oculto de este patinete, de este Smart Giro, que viene preparado a las mil maravillas, Se plega totalmente, el manillar, todo. Dejadme un momento. Mirar. Se plegan los dos. Luego se baja hasta abajo, desde aquí también. O sea, es una pasada. Se mete en el maletero perfectamente, bocina, full LED en todo el patinete. Y 2400 vatios, que ya habéis visto que tenemos fuerza de sobra. Doble disco de freno, o sea, esto es una mala bestia. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado la función de deslimitarlo, que me lo habéis preguntado muchos y ya sabéis cómo se hace. Y si queréis comprar este patinete, os dejo el link de compra de la página oficial de Smart Giro. Y también os dejo mi código de descuento Chiqui, os lo apunto por aquí y en la descripción, metiendo el código Chiqui, tenéis un descuento en este patinete y en cualquiera que compréis, que ya os lo he dicho en más vídeos, en toda la tienda, cualquier patinete o accesorio, tenéis un buen descuento con mi descuento Chiqui. Lo aplicáis y tenéis este precioso patinete, este potente patinete con 3 años de garantía, con un servicio técnico brutal. Cualquier cosa que tengáis, si tendríais, que no tiene por qué, os van a atender perfectamente, no como otras marcas chinas que a lo mejor tenéis problemas, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado este vídeo, con este bestia de patinete, me despido de todos vosotros. Si os ha gustado, dejadme un like y nos vemos en siguientes vídeos. Y si no estás suscrito al canal y quieres ver más vídeos de patinetes y más vídeos de motos y coches, suscríbete al canal y estaré encantado. Un saludo para todos y para todas. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós.